Paz y bendiciones a todos, a cada uno de mis hermanos, nuevamente en esta oportunidad, haciendo la voluntad de nuestro Padre Yahweh y dándole gracias primeramente a Él por la vida y la salud que nos da día tras día, en el nombre de su unigénito Hijo Yahshua HaMashiach, a través de su Espíritu. Él nos concede esta gracia y en la cual también nos encomienda para poder compartir algo que por mucho tiempo nos han tenido engañados. Primeramente haciendo las recomendaciones y las sugerencias a cada uno de mis hermanos y pidiéndoles mil disculpas también a cada uno de aquellos que ven estos videos. El sano propósito es de compartir, y así también aquellos que lo vean estos videos, hermanos, no es con la intención de herir su sensibilidad o de cambiar quizás o imponer una creencia o quizás de juzgar o de criticar, no es, sino que la intención es de que tenemos que conocer la verdad. Entonces, si a usted, hermano, solamente le invito que vea todo el video, el contenido, luego usted analice. Si le parece bien, amén, hermano. Y si le gusta, y si no le gusta, también. De eso se trata, hermanos, porque nosotros no imponemos. Solamente se trata de compartir. Pero es algo que a cada uno de aquellos que ven este video, en algo les va a servir, porque esto quizás no se comparte hoy en día ni en los colegios ni en las universidades, en ningún centro, razón por la cual son puntos muy importantes en nuestra formación, en la cual hoy en día vamos a compartir algo muy importante. Se trata de los mandamientos de nuestro Padre Yahweh, de nuestro Creador del cielo y la tierra. Son las mentiras heredadas por parte de nuestros padres, y ellos nos transmitieron hacia nosotros. Entonces, atrás de estas mentiras vienen las tradiciones, en la cual esas tradiciones hacen que nos apartemos, nos alejemos de los mandatos de nuestro Creador. Son partes muy importantes que nosotros debemos de saber. Y como siempre lo hago con las escrituras que tenemos al alcance, las escrituras tradicionales, y ahí yo les invito a que ustedes mediten, estudien un poco. Porque razón tenemos que darlo a las escrituras. Ellos nos van a dar la razón. El motivo es por qué. Yo les invito a ver, por ejemplo, del libro de Jeremías capítulo 8:8. Entonces ahí nos dice que los escribas cambiaron. En el idioma hebreo nos dice la Torá o el manual de instrucciones. Los escribas cambiaron la Torá o la ley que nos habla en estas versiones tradicionales. Los principales mandamientos de nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra. Luego, en el tiempo de los apóstoles, después de la venida del Mesías, el apóstol Pedro, en sus cartas, nos dice que dentro de las escrituras, dentro de las cartas escritas por Pablo, Pedro encuentra puntos difíciles de entender que ni él, que estaba lleno, fortalecido del Espíritu, para él eran difíciles de entender, en la cual él da a conocer de que los indoctos, los inconstantes y muchos
muy mala intención, tuercen las escrituras, así como torcer cualquier escritura, cualquier libro, pero muchos lo están haciendo para su mal. Están cambiando las versiones. Si Pablo dijo que era blanco, ellos lo ponen que es negro. Si un profeta de nuestro Creador dijo que era negro, pero ellos lo ponen blanco. Entonces, contrario a lo que estaba escrito en la parte original. Entonces, y eso es ahí nosotros tenemos que investigar. Por ejemplo, partes fundamentales es con la identidad nomás, porque ya nosotros anteriormente habíamos dado cuál es la identidad verdadera de nuestro Creador. Nos engañaron que se llamaba Jehová, el Padre, el Hijo se llamaba Jesús, y la cual es una gran mentira. El Padre, Creador del cielo y la tierra, su nombre es Yahweh. Y del Hijo es Yahshua. ¿Razones por qué? Así, solamente le voy a dar algunas partes para que ustedes investiguen. Razones principales son que el pueblo al cual nuestro Creador dio las leyes, las ordenanzas, las instrucciones, eran hebreos, ellos hablaban hebreo. Entonces, para que ellos entiendan los dichos, las palabras, los mensajes, él tenía que enviar un mensajero con el idioma hebreo. Entonces, si él enviaba un ángel con el idioma español, inglés, entonces los profetas, los siervos de aquel tiempo no lo entendían. Entonces, esa es la razón fundamental de que él se manifestó cuando dijo a Moisés, este es mi nombre para siempre. Dijo, Yahweh es mi nombre para siempre. Y este es por tiempo indefinido. Entonces, por ejemplo, en el Hijo, cuando iba a nacer Yahshua, entonces el ángel se presenta a María, porque tampoco se llamaba María, se llama Miriam. Entonces, el ángel se presenta a Miriam y le dice, vas a concebir un hijo y le pondrás por nombre Yahshua. Entonces, no le dijo Jesús. Ustedes pueden investigar como nosotros tenemos, por ejemplo, una identidad, una partida de nacimiento, el lugar donde nació, el origen, el idioma, qué idioma hablaban. Entonces, el ángel se tenía que manifestar a Miriam en el idioma hebreo para que ella le entienda, porque ellos hablaban como idioma principal era el hebreo y el arameo. Pero acá dice que se manifestó en hebreo. Que le pusieran el nombre de Yahshua. Pero la iglesia romana, los griegos, por ahí cambiaron. Cambiaron el nombre de nuestro Salvador. Y nos han hecho creer por mucho tiempo que era Jesús. Entonces, esa es la intención de hacerlos, de compartirlos. Solamente una parte, porque ustedes pueden investigar. Pueden investigar. ¿Por qué razón? Porque los siervos del Creador, o los siervos o los discípulos, que nosotros los conocemos como discípulos de nuestro Salvador, ellos tenían que hacer tal como Él les ordenaba. Pero encontramos una gran mentira. Parece que se opusiera, pero no se opone. El libro de Mateo, capítulo 28, 18 y 19, dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero encontramos que cuando los discípulos fueron a cumplir su misión, en el libro de los Hechos
2:38 y 19:5 también de los Hechos. Y hay muchos, busquen ustedes muchos versículos, en la cual ellos se van solamente, hacen la inmersión, que el bautizo es una palabra también que es sacado de contexto. La palabra verdadera es inmersión. Entonces, ellos hicieron la inmersión para perdón de pecados en el nombre de Yahshua. Acá en Mateo 28, 18, 19, entró la pluma mentirosa que nos dice el libro de Jeremías. Entonces, ese es el propósito de que darles a conocer que ustedes también investiguen. Y si no encuentran respuestas, pues tenemos nuestro Padre, Creador del cielo y la tierra. Nosotros tenemos que humillarnos, pedirle perdón, que limpie nuestra mente, nuestro corazón, purifique y que nos lleve más cerca hacia Él. Entonces, ahí vamos a encontrar respuesta. Esas son las grandes mentiras que nosotros encontramos. Ahora ustedes ven, analicen quién desobedeció y quién no, porque Pablo y todos los discípulos, Pablo por ejemplo dice, yo les enseño como a mí me han enseñado, yo imito porque yo he aprendido del maestro, Yahshua. Entonces, yo hablo conforme él me ha enseñado, yo no hablo por mi propia cuenta. Entonces, ahí yo les invito para que ustedes analicen. Son pequeñas partes que les voy a compartir para que ustedes tengan ese trabajo de investigar también. Entonces también hay tradiciones que nos han engañado, por ejemplo, el día de Navidad, el nacimiento del Mesías, el día de la madre, el día del cumpleaños, el día del padre, y así también, por ejemplo, también nos han engañado que el primer día de luna nueva es un día festivo, ordenanza de nuestro Padre Yahweh, y sin saber de dónde se origina, que los meses del año, los días de la semana, y esas cosas no han sido ordenadas por nombres, por el Padre. Entonces eso queremos compartirlo, pero hoy en esta oportunidad vamos a seguir compartiendo una mentira más y una tradición que nos han metido. La mentira es que nuestro Salvador, Yahshua, o Jesús como lo conocemos nosotros, nació en diciembre. Otros dicen en abril. Pero yo les invito solamente que lean, por ejemplo, el libro de Lucas, si es posible todo, léanlo y léanlo. Vuelvan a leer. En Lucas 1:5 nos habla de que cómo se origina el nacimiento. Entonces, ahí nos dice, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 24, 19, ahí también nos va a indicar cómo es que nosotros tenemos que ver los hechos. Entonces, Zacarías era un descendiente de Abdías, y en aquel tiempo el servicio sacerdotal en el templo era por tribus. Y Zacarías pertenecía a la 8ª tribu de Abdías. Entonces, era en ese lapso del servicio de Zacarías en donde su esposa Isabel queda embarazada de Juan el Bautista. Y cuando su esposa termina su servicio, Zacarías se va a su casa, él quedó mudo hasta el nacimiento de Juan, y luego su esposa Isabel, después de quedar embarazada 5 meses, no salió de su casa. Y entonces el 6º mes viene el encuentro con María. Ahí, en el 6º mes, dice que es el anuncio de la venida del Mesías. Entonces, por eso que yo les digo, lean
Es el principio. Entonces, ¿y dónde nos va a poner? Y para eso también vamos a tener que, en la próxima oportunidad, vamos a tener que ver cómo es el calendario que ellos llevaban, cómo es el tiempo que ellos llevaban. No llevaban de acuerdo a las lunas nuevas, así como llevan el calendario romano, el calendario judío. Que el calendario, por ejemplo, judío es opuesto al calendario o a los escritos de Enoch. Entonces, ese es el propósito de invitarlos a ustedes para la investigación. Y salgamos de esta mentira, porque es una mentira. Porque Jeremías 16, 19 nos dice que mentiras hemos heredado de nuestros padres, mentiras y tradiciones. Estamos todos iguales, por eso que Romano dice tanto judíos como griegos, como todos estamos mal. Por lo tanto, hermanos, ese es el gran engaño que el enemigo, tomando instrumentos a los líderes de todos los pueblos, de todos, nos ha engañado. Entonces nosotros acá tenemos fechas, años, y responsables, reyes responsables de estos cambios. Así como en el Perú, por ejemplo, se habla de una independencia del Perú, pero hay un responsable ahí. Entonces, bajo ese responsable, bajo ese decreto, así hay estos cambios que bajo decretos se han hecho. Se han hecho estas adulteraciones de las escrituras, estos mandatos del Padre Creador. Por lo tanto, estas tradiciones, estas mentiras, nosotros tenemos que compartirles, así como por ejemplo una gran tradición que muchos dicen, yo ya me convertí, yo ya me entregué a Cristo, yo soy de congregación tal, pero estoy haciendo la voluntad del Creador, estoy haciendo la voluntad de Jehová o de Jesús, como lo llaman, o lo hemos llamado, porque yo también de esa manera lo he llamado, pero no nos apartamos de esas tradiciones, de esas mentiras que han heredado nuestros padres. Sin embargo, llega el día de la madre, feliz día hermano, llega el día del padre, feliz día pastor o cual sea su líder. Celebrando esas tradiciones y costumbres y siguiendo la mentira. El Día de la Madre es una tradición y una mentira que todas las sectas religiosas lo practican. La mayor parte, quizás habrá unos cuantos que no lo practican, pero la mayor parte donde las denominaciones donde yo he pasado, he visto, he constatado, celebran día de cumpleaños, celebran día de la madre, celebran día del padre. Entonces, por eso es que con fundamento yo digo que la mayor parte celebran estas mentiras y estas tradiciones, sin saber que este día de la madre es aparecido en la antigua Grecia, en homenaje ¿a quién? En homenaje a la diosa Rea. Esta Rea era la madre de todos los dioses de aquel tiempo. El dios Zeus, el dios Poseidión, el dios Hades, el dios Moloch y otros dioses más, porque hay una infinidad de dioses. Entonces, con la llegada del cristianismo, como tuvo más poder, transformaron ellos este día, un día señalado, como una gran festividad. En el siglo XVII se empezó esta tradición. Así celebrar, esta celebración, ¿cómo lo hacían? Todos los creyentes, por en aquel tiempo era por obligación.
Nosotros sabemos la historia, cómo era la obligación para allegarse a esos dioses. Era por obligación. Entonces ellos se iban, se presentaban con ramos de flores como un regalo a la diosa madre Rea. Entonces, esto sucedía hasta los años 1600, que también se celebraba el cuarto mes después de la Pascua. Luego, en 1860, cuando aparece una lideresa en Estados Unidos llamada Julia Ward y Ana Reves, entonces ellos tomaron un liderazgo para tomar no solamente ya por la diosa Rea, sino por todas las madres, seres humanos, cada uno que tenía sus hijos, así como hoy en día todas las madres, ¿no? Entonces, ellos lideraron esto. Hasta en 1908, cuando ellos propusieron que sea el segundo domingo de mayo. Y en 1910, bajo el mando del presidente de Estados Unidos, el presidente Wilson, esta celebración se hace oficial. Se hace oficial en todo Norteamérica, en todo Estados Unidos. Entonces, fue declarado, a partir de 1910, fue declarado como el segundo domingo de mayo, Día de la Madre. Y como estaban de la mano con la Iglesia romana, entonces tenía ya todo el dominio de todo el mundo. Entonces ellos impartieron como un mandato y como una tradición este segundo domingo de mayo como Día de la Madre. Gran mentira y gran tradición que hemos heredado. Y así nosotros mezclamos la palabra de nuestro Creador. Decimos que somos evangélicos, tengo mi religión, tengo mi secta, pero en mi secta sigo llevando, y lo más peor es que estamos enseñando a la generación venidera estas tradiciones. Pero hoy en día nuestro Padre Creador del cielo y la tierra, aquellos que quieren escuchar, tienen que poner por alto, dejar de lado los mandamientos y tradiciones para acogernos a los mandamientos de nuestro Creador. Es así. ¿Por qué razón les decimos así? Así como el día domingo, que es otra tradición y engaño totalmente aferrante, cuando toma el poder Constantino, él cambia esta norma del séptimo día, porque la palabra es séptimo día, día de descanso. Shabbat quiere decir descanso o reposo, no viene de la palabra sábado, cosa que en todo el mundo, y hay sectas, muchos hermanos que están guardando el sábado de Saturno. No es el Shabbat, no es el séptimo día que Yahweh había ordenado. Y eso tenemos que investigar. ¿Por qué razón? Entonces, este rey Constantino, que es el primer papa de la Iglesia romana y más fuerte, más estricto, entonces, como él ve por conveniente hacer este cambio, entonces un 7 de marzo del año 321, por primera vez, empiezan a celebrar el día domingo, día del sol, día del Dios grande, día del Dios de luz. Así se llamaba, porque ellos heredaron este nombre de los antiguos griegos y de la Mesopotamia, esa creencia. Entonces, ¿quién era Constantino? Era un gran opositor a las ordenanzas de nuestro Creador. Y eso, como ha tomado posesión la Iglesia romana, nos ha impuesto a todos y nos ha engañado. Nuestros padres así han sido enseñados y ellos nos han enseñado a nosotros. Y así, y lo peor es que nosotros hemos estado así. Pero hoy en día, gracias
a nuestro Padre Yahweh. Nos está sacando esa venda. Y quiere que muchos nos saquemos esa venda, salgamos de esas tradiciones, salgamos de esas mentiras. Esas son las grandes mentiras que Satanás tiene envuelto a todo el mundo. Así como, por ejemplo, también los días de la semana. Los días de la semana es gradualmente hecho por la creencia de todo Mesopotamia, de todo Egipto, de todo Babilonia. Ellos pusieron, los grandes astrólogos, ¿a través de qué? A través de los nombres de los astros. Domingo, día del sol. Lunes, de la diosa luna. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué digo la diosa luna? Vamos a llegar a esa parte. El martes, Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Y sábado, Saturno. Entonces, eso hicieron los grandes astrólogos, los grandes mitólogos, filósofos griegos, en la cual fue de la gran idea de poner estos nombres a los días de la semana, en la cual es opuesto a las ordenanzas del Creador, porque Él cuando da en las ordenanzas, en los primeros libros de las Escrituras, no dice lunes, martes, miércoles, jueves, en ninguna parte. Solamente ahí nos indica el primero. Fue hecho esto, y fue el primer día. Léanlo, Génesis capítulo 1. Eso yo les invito, que lean cómo está dado al principio. Ahí nos va a dar un comienzo de que como cuando nosotros vemos el libro de Éxodo, ahí también nos da los números de los meses. Fue el primer mes, fue el segundo mes, fue el tercer mes. Entonces eso fue de acuerdo a la ordenanza de nuestro Creador. Pero Satanás, como es astuto, el principal opositor, tomó la mente de aquellos líderes, de aquellos filósofos. ¿Para qué? Para torcer los mandatos de nuestro Creador. Entonces, eso es lo que hicieron. Hemos heredado esas grandes mentiras, esas grandes tradiciones, y hasta hoy en día lo llevamos. Ahora, vamos a ver sobre los cumpleaños. Los cumpleaños. Su inicio 27. Su inicio es en el siglo IV. Ellos declaran el nacimiento de Zeus, pero la iglesia romana, los griegos y todos se unieron para ponerlo el nacimiento de Jesús, para confundir a la humanidad. Entonces investiguen cómo es que nos han engañado, cómo es que hoy en día tenemos esa herencia. Pero este es solamente un adelanto, por eso le digo, vamos a ver sobre los meses del año, cómo fueron formados, en qué años fueron transformados, quiénes fueron los promotores, quiénes fueron las autoridades que decretaron como ordenanza. Así también, cómo viene el origen de guardar la luna nueva y tomar como eje del calendario que hoy en día tiene la iglesia romana y también tiene los judíos como calendarios principales para guardar la solemnidad, cosa que es opuesto a las escrituras, en cambio al libro de Enoc. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Les invito a que sigan viendo en esta oportunidad, pues yo les deseo muchas bendiciones y que nuestro Creador del cielo y de la tierra siempre les tenga en paz y en armonía en toda su familia. Yahweh les bendiga a todos. Shalom.